Aquella noche desperté en la madrugada. Eran poco más allá de las 3. Me levanté agitada y con el corazón palpitando a toda velocidad. Acababa de tener una pesadilla horrible, en la cual mi marido me perseguía con un arma a través de un callejón oscuro y sin salida. Aquello era aterrador. Cuando me desperté, me dirigí al baño a lavarme la cara con agua fría. Encendí unas veladoras, ya que estaba todo oscuro. Aquella noche había llovido muy fuerte y hubo algunos relámpagos que ocasionaron un apagón muy fuerte en el vecindario. Desde esa pesadilla vinieron otras más. Había un sentimiento de culpa detrás de todo esto, ante el cual desarrollé cierta paranoia al pensar que siempre alguien me observaba o que estaba haciendo algo malo. Fue entonces que decidí contarles lo que hice algunos años atrás. Hoy en día estoy por llegar a los 70 años y esta historia de mi vida sucedió varios años atrás, en el tiempo en el que vivía con mi esposo Federico, con quien tuve solo 2 hijos y un aborto, por desgracia. En aquel tiempo éramos un matrimonio feliz y las cosas iban bien desde que iniciamos nuestra relación. Me casé muy joven, a los 17 años, y al año siguiente me embaracé de mi hija María de Jesús, quien murió lamentablemente en mi vientre por azares del destino. Desde ese momento, un sentimiento de amargura me fue envolviendo. Sin embargo, Federico, mi esposo, quien también deseaba ser padre, me pidió que siguiéramos intentando. Así pasó, y a los 19 años tuve a mi primer varón. Al año y medio tuve a mi segundo hijo, quien también fue un niño. Confieso que en mi interior siempre tuve la idea de que mi marido deseaba tener una niña. Aunque nunca me lo dijo, yo tenía ese presentimiento, pues con mis hijos él era muy distante y todo lo relacionado con ellos, yo era quien se tenía que hacer cargo, desde bañarlos, darles de comer, jugar con ellos, incluso llevarlos a la escuela. De hecho, cuando en mi segundo embarazo nos enteramos que tendríamos otro varón, Federico me dijo que ya no quería más hijos, que cuando naciera el bebé pidiera que me operaran para ya no embarazarnos. Desde ahí supe que a él también le había afectado la pérdida de nuestro bebé, aunque nunca me lo dijera. Pasó el tiempo y me atrevería a decir que rara vez mi marido estuvo presente en la vida de mis hijos. Solo cubría la parte económica, pero de ahí en más, no. Incluso se fue alejando de mí. Más allá de no convivir como familia, él ya no pasaba tiempo conmigo en pareja. Prefería irse con sus amigos o quedarse horas extra en el trabajo. Dejamos de tener intimidad y cuando lo hacíamos era todo muy rápido. Nomás era hacerlo por cumplir, pero ya no lo disfrutaba como antes. Una mezcla de sentimientos de enojo, frustración y tristeza creció en mí, pero nunca dije nada. Me callaba, me tragaba todo ese coraje y todo ese dolor. Pero ustedes saben que las cosas que callamos siempre de alguna u otra manera salen. Por esto mis sentimientos comenzaron a manifestarse en peleas con mi marido. De cualquier detalle le buscaba pleito. No había día que no le hiciera reclamos por una u otra cosa. Sobre el trabajo, sobre su familia que me trataba muy mal, porque me veían feo mis cuñadas, entre otras cosas, como por ejemplo que casi nunca estaba en la casa y también la falta de intimidad que ya teníamos. Así estuve durante muchos años, viviendo una vida de perros y gatos, y mis hijos tristemente veían todo. Ellos me dolían, pero me dolía más la soledad por el distanciamiento físico y emocional que nos brindaba su padre. Ahora creo que desde su inicio, mi matrimonio comenzó mal, pero me empeñé en que funcionara a toda costa. Me aferré a la idea de que esto sería para siempre y que me tenía que aguantar como todas mis hermanas, quienes por mala suerte tuvieron vidas similares a la mía. Admito que acepté vivir en un matrimonio con muchas insatisfacciones, solo por quedar bien con la sociedad y evitar que hablaran mal de mí, porque debo agregar que Federico era un machista de primera. No me dejaba salir y varias veces me llegó a golpear. Fue entonces hasta que mis 2 hijos entraron a la escuela secundaria que le pedían a su padre que dejara de golpearme, porque les daba pena que
Cuando yo fuera a sus juntas escolares, sus compañeros me vieran los moretones en la cara. De no haber sido por mis hijos, Federico seguiría golpeándome. Así pasó el tiempo, y como mis hijos dejaron de necesitarme, comencé a salir más. En ocasiones me iba a casa de mi madre, y otras veces con una de mis hermanas, con la que mejor me llevaba. Fue en una de esas ocasiones que en la calle iba rumbo a la casa de mi hermana, cuando me encontré con una vecina. Esta se encontraba barriendo su calle, y al cruzarme en su camino, me detuve a saludarla. En eso escuché que me dice: «Oye, Ofelia, no es que sea una chismosa, pero que no te has dado cuenta de lo que anda murmurando la gente aquí en el pueblo». Me quedé pensando por un instante, hasta que le pregunté qué rumores andaba diciendo la gente. Doña Anita, entusiasmada, soltó la escoba y se acercó a mi oído para decirme: «Ay, Ofelia, pues no es que quieras ser chismosa, pero pues dicen que tu marido anda con otra. Hay quienes cuentan que ya hasta le compró casa en la ciudad. ¿A poco no te has dado cuenta? ¿O no lo ves algo extraño? Pues es que tú vives con él». Me quedé muy apenada ante las palabras de doña Anita, y sin decir nada, sujeté mi bolso con fuerza y le dije que lo que me decía no era cierto. Me di media vuelta y después me retiré del lugar. Llegando a mi casa no dejaba de darme vueltas ese comentario de la señora Anita. Comencé a ponerme celosa y a buscar entre las cosas de Federico para ver si algo le encontraba. Recuerdo que aquella tarde me puse a lavar para así poner de pretexto que le saqué toda la ropa de su armario. Pero no encontré nada, solo terminé agotada de cansancio. Por la noche, cuando regresó mi esposo del trabajo, lo intercepté en la entrada. Tomé su mochila y le pregunté que dónde había estado. El sorprendido me respondió que en dónde más iba a estar, pues en el trabajo. Me sentí avergonzada por mi comportamiento tan absurdo, así que le di un beso y lo invité a pasar a la cocina para cenar. Mientras estábamos cenando, no dejaba de observar cada uno de sus movimientos, palabras y gestos. Le saqué plática sobre su trabajo, pero no me dijo mucho. Respondió que lo de siempre, problemas y problemas que tenía que resolver. Federico trabajaba en una fábrica de alimentos congelados. Estaba relativamente cerca de donde vivíamos, como a unos 20 a 30 minutos, así que no tenía por qué desviarse de casa. Por esto descarté mi sospecha, ya que aquella tarde había llegado a tiempo. Después de cenar, se metió a bañar, y mientras él lo hacía, busqué entre sus cosas del trabajo. Recuerdo que tomé su pantalón y busqué de manera apresurada si había algo extraño, alguna foto, una nota de teléfono celular o algún preservativo. Olí su camisa y no había rastro de perfume de mujer. Por esto me calmé y decidí meterme al baño con él para sorprenderlo. Antes de entrar me quité toda la ropa y entré desnuda. Lo tomé por sorpresa por la espalda y comencé a besarlo. Lo acaricié suavemente de todo el cuerpo, del cuello hasta las piernas. Le di la vuelta y busqué sus labios para besarlo. Al inicio, él estaba un poco rejego, no me quería corresponder, pero después de un momento, me tomó de la cintura, me dio la vuelta y me recargó sobre la pared, y ahí me hizo todo aquello que disfrutaba hacerme cuando éramos novios. El agua de la regadera caía sobre nuestros cuerpos. Aquello me estaba incitando tanto que olvidé mis sospechas sobre si mi esposo estaba saliendo con otra mujer. Nos secamos con las toallas y salimos del baño. Recuerdo que yo quise continuar el momento de pasión en la cama, pero él me dijo que ya estaba satisfecho con lo que había sucedido en la regadera y que por el momento quería descansar. No quise molestarlo más, pues aquello hacía mucho que no pasaba. Ya hasta casi había olvidado lo que se sentía tener contacto con él. Emocionada me dirigí a la cocina para tomar un poco de agua. Me percaté que sobre la mesa del comedor estaba el celular de Federico. Les juro que nunca antes había sentido curiosidad por revisárselo, pero en ese instante se me vino a la mente el comentario de doña Anita y reviví aquel sentimiento de inseguridad y celos. Tomé el celular y empecé a buscar entre sus contactos. No encontré nada, ningún nombre de aquella fulana, solamente contactos de hombres, pero
Había uno que se repetía mucho: Mario. Tomé el celular y se lo llevé a la habitación. Lo cuestioné sobre quién era ese tal Mario que le marcaba a todas horas. Sorprendido por tener su teléfono en mi mano, me lo arrebató y un tanto molesto me dijo: ¿Qué te pasa, Ofelia? ¿Por qué estás revisando mis cosas? No me digas que estás celosa por este canijo. Él es un compañero de trabajo que entró nuevo y lo estoy capacitando. Por eso es que me marca cada rato cuando tiene problemas. Me quedé intranquila a pesar de su respuesta. Mostré que no me había afectado aquello y lo dejé pasar. Le pedí una disculpa a mi esposo. Sin embargo, él sí se molestó y me dijo: por estas cosas es que no te tengo confianza, Ofelia. Por eso no te cuento nada, porque todo lo ves para mal. De verdad que estás bien equivocada. Ya hasta echaste a perder este momento. Sentí culpa y arrepentimiento mientras escuchaba sus palabras y veía cómo se levantaba de la cama para irse al sillón. Su rechazo y distancia era algo que me dolían mucho, por lo que le ofrecí nuevamente disculpas. Perdóname, Federico, no volverá a pasar. Yo confío en ti. Solo que hoy una vecina me hizo el comentario de que andabas con otra vieja y quise revisar si eso era verdad. Creo que no debía hacerle ese comentario sobre los chismes de la calle, porque Federico me respondió más enojado aún. Por eso no me gusta que andes en la calle, Ofelia. Esas pinches viejas chismosas de la cuadra nada más te meten ideas en la cabeza. Tú deberías estar aquí en la casa cumpliendo con tus deberes. Además, mírate, ya estás muy descuidada, y eso, créeme, que terminará haciendo que me aleje de ti. De eso es de lo que deberías preocuparte. Aquella noche me quedé llorando sobre mi almohada hasta muy tarde, mientras Federico dormía en el sillón de la sala. Así pasaron un par de semanas después de esa discusión. Aquella mañana, después de que los niños se fueron a la escuela, me fui a visitar a mi hermana. Aunque vivíamos en el mismo pueblo, casi no la veía, ya que ella andaba en unas cosas muy raras que en lo personal me daban miedo, pero en aquella ocasión no sabía con quién más ir, por eso la fui a buscar. Cuando llegué a su casa toqué a la puerta. Recuerdo que salió corriendo su perro, quien ladraba con fuerza a través del barandal de las rejas. A lo lejos miré a mi hermana, que venía con prisa para abrirme. Finalmente me recibió, me dio un abrazo y me dijo que estaba contenta de verme. Me invitó a pasar y, sentada ya en la sala, me desbordé en llanto. Le dije que estaba desesperada, que necesitaba ayuda. Necesitaba también sentirme más bonita. Me urgían un par de consejos para poder agradarle más a mi esposo. Le conté también sobre la falta de intimidad que teníamos y también de su distanciamiento emocional. Mi hermana me dejó desahogarme hasta que intervino. Mira, Ofelia, tú no necesitas hacerte nada más para estar bonita, porque tú ya eres hermosa. Ese Federico está loco. No debió de haberte dicho esas palabras tan hirientes. Él es quien debería cuidarse, porque nomás míralo, parece un pinche marrano todo panzón. Pero ¿sabes algo? Hay otras cosas que sí puedes hacer para que Federico te ame como tú esperas. A mi hermana le cambió el semblante después de decirme enojada todo lo que pensaba acerca de mi esposo. Sonrió y me dijo con voz suave y burlona: podemos hacerle un trabajo de brujería. Así podrás retenerlo por siempre y hacer que ande detrás de ti arrastrándose como un perro. Aunque la verdad, si yo te puedo recomendar algo, hermana, es que ya lo mandes a la chingada. ¿Para qué quieres a un tipo así? No te sirve para nada. Me quedé escuchando a mi hermana. Por fin me había dado cuenta en qué cosas andaba metida, pero no estaba segura de si quería meterme en ese tipo de cosas, y le dije: ay, hermana, la verdad es que no sé si quiero hacer eso que me propones. Sé que la brujería es peligrosa y la verdad es que me da miedo. Además, entiendo también esa parte. Quizás sería mejor dejar a Federico y empezar una vida nueva, pero la verdad es que no sé por qué lo quiero tanto. Mi hermana me miraba y con un tono insistente continuó diciéndome: al final es tu decisión, hermana, pero si quieres que le hagamos brujería, te aseguro que Federico no te soltará jamás. Y te podría asegurar,
a que volverás a vivir una eterna luna de miel a su lado. Pero allá tú, créeme que esto es mucho más fácil que hacerte una cirugía para cambiarte por completo y así le puedas gustar a ese imbécil. De escuchar a mi hermana, no sé por qué se me vino nuevamente el comentario de la señora doña Anita, y por ello es que con una voz más decidida le pedí a mi hermana que me ayudara. Si la brujería era la solución, entonces eso había que hacer. Así mi esposo tendría que dejar de andar buscando en otro lado lo que ya tenía bien en la casa. Mi hermana sonrió con un tono maquiavélico y agregó: «No me digas que el cabrón anda de infiel. Eso sí que yo no lo sabía y no lo pienso tolerar. Maldito hijo de su madre. Por eso yo no me casé. Todos son iguales. Pero bueno, mira, hagamos un trato, hermana. Hay que darle unas semanas a Federico. Si logras descubrir lo que te es infiel, pues le hacemos un poderoso amarre. Y si no, algo más leve, nada más para meterle un sustito. ¿Te parece?» No sabía qué decir. Dudé por un momento. Mi hermana Carmela tenía más carácter que yo y sabía que era una mujer que cumplía su palabra. Ella me quería mucho y sabía que sus intenciones eran para ayudarme. Así que terminé aceptando el trato. A la mañana siguiente me salí temprano para ir al mercado. Sabía que a esa hora doña Anita salía a barrer su calle. En cuanto me la encontré, me acerqué a preguntarle sobre los rumores de mi marido. Ella, sin pensarlo, de inmediato me soltó toda la sopa. «A ver, mijita, pues que no sabías que tu marido trabaja con mi nieto Salomón. Él me cuenta cómo ves salir a tu marido con una tal María, bien tomados de la mano y besándose, hasta que se suben al carro y se van quién sabe para dónde». Me daba mucha pena escuchar aquello, pero tenía que preguntarle: «¿Y cómo puede estar tan seguro de que es mi marido? ¿Hay alguna manera de que pueda comprobármelo?» Doña Anita pareció molestarse porque yo no le creía. «Ay, mijita, pero ¿cómo serás tonta? Pues ¿a poco no has visto diferente a tu marido? Debes estar muy tonta para creer en él. Pero mira, te prometo algo. Le voy a decir a mi nieto que te consiga una foto donde los haya visto juntos. Ahora mejor vete, que tengo que terminar de barrer». Me molestó mucho la actitud de la señora Anita. De no ser porque la necesitaba, bien le hubiera metido unas cachetadas ahí mismo. Me di la vuelta y me fui para mi casa. Cuando llegué me solté a llorar y rompí algunas de las fotos que tenía con mi esposo. Rompí también su ropa y maldije muchas veces nuestro matrimonio. Por la noche, cuando éste regresó, no hubo reclamos. No quise levantar sospechas y ponerlo al tanto de lo que ya sabía. Mientras veía cómo éste dormía tranquilamente, la verdad es que quería matarlo. Sentía mucha rabia, pero en el fondo sabía que no me atrevía. Estaba reprimiendo toda mi ira y estaba conteniendo mucho dolor, pues es lo que había aprendido como mujer, a aguantar. A la mañana siguiente, las ansias de ir a la casa de doña Anita me hicieron madrugar. Llegué muy temprano, muy aprisa. Ella ni siquiera se había levantado. Toqué una y otra vez, hasta que por fin me abrió. La señora salió muy molesta y me dijo que me calmara, que ya me tenía una respuesta a lo que le pedí, pero también me pidió que no fuera tan grosera al tocar en su casa. Como se han de imaginar, el nieto de doña Anita me consiguió las fotos, y fue así como se me cayó la venda de los ojos. Aquello era real. La infidelidad de mi marido la estaba comprobando con mis propios ojos. En esas fotos se veía muy contento a mi marido, caminando en el estacionamiento del trabajo con la dichosa María, tomados de las manos como dos enamorados, besándose y deseándose. El ver aquello me hizo recordar la noche que tuvimos intimidad en la regadera. Posiblemente esa noche, Federico pensó que en todo momento yo era la tal María. Por eso se mostró abierto a la intimidad y lo noté tan intenso como en nuestros mejores tiempos. Un sentimiento de rabia creció en mí. Aquel día le agradecí a doña Anita por las fotos y me fui corriendo a mi casa por algunas cosas. Me salí rápido para ir a buscar a mi hermana, a la cual le conté todo lo que estaba pasando. Le dije que aunque sentía mucho enojo hacia Federico por su infidelidad, aún así lo quería conmigo. Por lo tanto,
quería que me ayudara con su brujería. Mi hermana me abrazó y me consoló. Me dijo que pronto Federico pagaría las consecuencias de sus actos. Después de que me calmé, mi hermana Carmela me dijo que fuéramos para una habitación donde tenía todas las herramientas necesarias para hacer el amarre. Cuando entré a esa habitación, me sorprendí de ver todos los artículos que mi hermana tenía. Desde una Santa Muerte, había cartas de tarot, bolas de cristal, diversas plantas y muñecos hechos a mano con tela y con estambre. Aquel era un pequeño cuarto que ella misma había decorado con luces tenues y unos cuantos muebles. Había mucha oscuridad y me invitó a pasar para tomar asiento. Mi hermana, muy misteriosa, hasta parece que cambió completamente su actitud. Me invitó y se sentó frente de mí. Me tomó de las manos y me preguntó si estaba lista, a lo que respondí que sí. Se levantó y tomó algunos de los artículos que después colocó sobre la mesa, entre estos un muñeco de tela color café. Me pidió que tomara este entre mis manos y me lo pasara por todo el cuerpo, y mientras lo hacía, me pidió que visualizara el resultado que yo esperaba obtener. Me comentó también que si era posible, frotara aquel muñeco sobre mis partes íntimas para depositar en este un poco de aquella que es la energía más poderosa del ser humano, la energía sexual. Mientras lo hacía, yo cerraba los ojos y me veía vengándome de mi marido. Lo veía sufrir, agonizar, arrastrándose como un maldito animal hacia mí, pidiendo piedad y también perdón. Instantes después, traté de cambiar ese pensamiento y me visualicé con mi esposo en momentos íntimos y románticos, mientras que repetía las palabras de un hechizo que mi hermana me iba indicando, y con esto se supone que yo atraería su amor. Después coloqué el muñeco sobre la mesa y Carmela le puso un alfiler justo ahí donde ya se imaginarán. Le amarró unos listones color rojo y también de color rosa, los envolvió sobre mi ropa interior y finalmente metió todo aquello en una especie de pequeño altar que estaba metida en una caja de cartón, donde en el fondo también coloqué una fotografía de Federico y algunas hierbas ancestrales. Al terminar cerramos la caja e hicimos más oraciones. Mi hermana me dio instrucciones de poner esa caja bajo mi cama, en un lugar donde Federico no la fuera a encontrar fácilmente. También me dio unos aceites para ponerme en el cuello, con los cuales, según mi hermana, eso ayudaría para atraer más a mi esposo. Emocionada le di las gracias y me fui de su casa. Llegando a la mía, hice todo lo necesario para que antes de que llegara mi esposo, las cosas estuvieran en su lugar. Me tomé un baño y me puse mis mejores prendas para recibirlo. Cuando llegó no me hizo caso. Una vez más me dijo que había tenido un turno pesado y que quería descansar. No le dije nada y lo dejé que descansara. Tenía la convicción de que el amarre iba a funcionar, así pasaran algunos días. Un fin de semana mi esposo tenía unos días de descanso, por lo que pasó más tiempo en casa y en esos días me buscó más, en especial una noche. Cuando me metí a bañar me tomó por sorpresa en la regadera y con una voz muy intensa me preguntó si podíamos repetir lo de la vez pasada. Sabía bien a lo que se refería, así que acepté. Pero en esa ocasión le pedí que quería terminar en la cama. Él sin problema me dijo que lo que yo quisiera, que esa noche él estaba para complacerme. Mientras estábamos en la regadera él me besaba por todo el cuerpo. Comenzó por el cuello y recorrió con sus labios mi espalda y también mi pecho. Lo tomé de la cabeza y lo conduje hasta mi parte más íntima para que ahí me besara. En eso me tomó entre sus brazos y me condujo hasta la cama. Estuvimos besándonos por un buen rato. Aquella noche fue inolvidable, porque mi esposo me tomaba de una forma y de otra para complacerme. Él terminó por subirse a mi cuerpo y me dijo que me amaba una y otra vez. Me lo dijo hasta que terminó aquel acto de intimidad. Me sentí muy contenta y satisfecha. Supe que con ello la brujería ya estaba funcionando y de nueva cuenta ya tenía a mi esposo comiendo de mi mano. Así pasaron varias noches. Parecía que estábamos de luna de miel. Incluso comencé a tener irritación allá en mis partes de tanto hacer el amor con Federico, pero aquello me gustaba más que el tenerlo distante.
Me sentía más mujer que nunca, más sexy y atractiva, pese a unas pequeñas lonjas que me estaban saliendo. Sin embargo, todo aquello pasó noche tras noche. Pero en una ocasión, mientras intentábamos tener intimidad, a mi esposo nomás no se le levantaba el ánimo. Aquello pasó desapercibido esa ocasión. Sin embargo, se volvió a repetir muchas veces, hasta un punto en el que mi esposo me decía que le dolía bastante al orinar y se sentía un poco mal. Una tarde, de tan mal que se sintió, se cayó junto al baño y se golpeó la cabeza. Me asusté y lo ayudé a levantarse. Nos fuimos rápido al hospital para que lo revisaran, pero el golpe no fue grave. Sin embargo, aprovechamos para comentarle al médico sobre el otro problema que tenía ahí abajo. El médico comentó que Federico no tenía nada, que tal vez solo era porque no nos despegábamos durante mucho tiempo, después de no haber tenido intimidad. Ante la respuesta, el médico nos dijo que estuviéramos tranquilos. Solamente nos dio una pomada para que él se pusiera y así tener intimidad sin dolor. Pero eso no pasó. Cada vez que intentábamos hacerlo, él se quejaba una y otra vez que le dolía, que ya no disfrutaba, que le resultaba muy pero muy doloroso. Pronto todos los síntomas se intensificaron. Federico perdió la sensibilidad en las piernas y ya no podía levantarse como antes, así que tuvo que empezar a usar muletas. En ese momento él comenzó a pasar más tiempo en casa. Constantemente le daban incapacidad. Él se aburría y se deprimía bastante, y de aquel hombre machista y lleno de energía, prácticamente ya no quedaba nada. Su vitalidad comenzó a desvanecerse. Tuve que ir nuevamente con mi hermana para contarle todo lo ocurrido, porque yo sentía miedo de que la brujería se nos hubiera pasado de la mano. Mi hermana me confirmó aquello. Me dijo que esas cosas pasaban cuando se abusaba de la brujería y de los amarres, y que en mi caso lo que yo había pedido era mucho. Me enojé mucho con mi hermana y le dije que por qué no me había advertido sobre esas consecuencias, a lo que ella simplemente me respondió: «Mira, Ofelia, tú pediste más atención, amor, más intimidad con tu pareja. Además, tú tenías que visualizar lo que querías para tu esposo. Ahora dime, ya obtuviste lo que querías, ¿no? ¿A poco no disfrutaste todos estos meses en los que viviste cosas que pensaste ya no vivirías con él? A veces la cosa sube y a veces baja, hermana. Así es la ley de la vida, y la verdad es que yo ya no puedo hacer nada. El mal de tu esposo ya está muy avanzado, y la verdad se me sale de las manos». Muy molesta me fui de la casa de Carmela, mi hermana, y no me quedó más que hacerme cargo de mi esposo yo misma. Era evidente que yo no quería cargar con un hombre así, enfermo y sin poder hacer nada. Mis sentimientos de rabia resurgieron y recordé todo lo que él me hizo, y por un lado le deseaba que le pasara el mal, pero por otro no quería cargar con él. Todo esto me llevó a pensar en un plan, y para mi suerte, aprovechando la condición en la que se encontraba Federico, revisé su celular para sacar información que pudiera ser útil. Efectivamente, resulta que aquel contacto del tal Mario, que le marcaba a todas horas, era la tal María, su amante, con quien se mensajeaba a todas horas. Pese a que ya había confirmado quién era la tal María, y sobre todo conocía bien la infidelidad de mi esposo, me daba más coraje saber que siempre lo hizo frente a mis narices. Sentí mucha rabia y por eso es que decidí mejor vengarme. Del teléfono de mi esposo le mandé mensaje a María, diciéndole que lamentaba los meses que me había alejado de ella y que en ese momento quería verla. Le propuse verla en un motel cercano al trabajo y le pedí que no llegara tarde. No pasaron ni 2 minutos cuando de inmediato respondió, argumentando que también extrañaba las caricias que mi esposo le daba y diciendo que con gusto lo quería ver nuevamente en el motel. Me retorcí de la rabia, pero me reía al saber lo que le esperaba. Federico no podía moverse bien. Aproveché que estaba acostado para darle un buen sedante en un vaso con agua. Vi después de unos minutos que esto no funcionaba, así que le di otra dosis y esperé a que le hiciera efecto. Una vez que él se quedó dormido, con esfuerzo lo subí al auto y me dirigí hacia el motel. Conduje hasta aquel lugar. Cuando llegué, me percaté de un auto rojo con una mujer alta y delgada,
una mujer bastante guapa para ser honesta. Supuse que esa mujer era María esperando a mi marido. Me estacioné unos metros hacia atrás y ahí con cuidado bajé a Federico, lo senté sobre una silla de ruedas y entonces le mandé un mensaje a María haciéndome pasar por mi marido y afirmándole que ya estaba ahí cerca, que me buscara. Me subí al auto, pisé el acelerador y conduje a toda prisa para salir de aquel lugar, asegurándome que mi marido quedara en un punto donde pudiera encontrarlo la María. Regresé a mi casa. Me quedé sentada en la sala pensando en lo que acababa de hacer. Sé que fui mala, pero era la única manera de limpiarme las manos. Yo no estaba dispuesta a cuidar a un maldito lisiado infiel, a una maldita rata. Después de un rato de darle vueltas en mi cabeza a mis actos, fui a mi habitación y tomé la caja de cartón con la brujería. Salí al patio y busqué una cubeta vieja. Coloqué la caja de cartón dentro y le prendí fuego. Lentamente fui viendo cómo se consumía aquello, a la par que se iba desvaneciendo mi vida en matrimonio. El amor entre Federico y yo estaba terminando. Al final eché las cenizas en el bote de basura y asumí que aquel capítulo tan horrible de mi vida estaba por terminar. Sin embargo, estaba completamente equivocada. A la mañana siguiente tocaron el timbre de mi casa. Me levanté pensando que era algún mensajero o alguien por el estilo. Sin embargo, no fue así. Quienes estaban en la puerta eran 2 oficiales de policía que iban a buscarme. Disculpe la molestia, señora. ¿Usted es Ofelia Jiménez? No sé por qué, pero me dio mucho miedo ver a los oficiales en mi puerta. Y les respondí que sí, que yo era esa persona. Lo sentimos mucho, señora, pero va a tener que acompañarnos a la delegación, porque es necesario aclarar el posible crimen de su esposo, Federico Guzmán. Al principio no sabía qué estaba pasando. Me sentí completamente confundida. Ni siquiera me dieron tiempo de cambiarme o arreglarme. Los policías me llevaron a la delegación, donde me enteré de algo terrible. Resulta que mi esposo murió por una sobredosis de sedante en el hospital. Se me hizo saber que una mujer desconocida fue y aventó el cuerpo de mi marido a la parte de urgencias del hospital, se dio a la fuga, y entonces, cuando los médicos intentaron atender a mi esposo, descubrieron que éste ya estaba en sus últimos momentos de vida. Ya no pudieron hacer nada por él, pues en cuanto intentaron intervenirlo, él sufrió un infarto que lo llevó muy lejos de este mundo. Todo aquello desató una investigación muy profunda. En aquel juicio tuve que verme las caras con la tal María, porque ella también fue llamada a declarar. Al final se determinó que yo fui la culpable, porque yo estaba a cargo de administrar los sedantes a mi esposo, y estos fueron los que le provocaron la muerte. En aquel momento, cuando el juez dictó que yo tendría una sentencia de 25 años, fue ahí que me di cuenta de lo mal que estuve en utilizar la brujería, y sobre todo, en tratar de vengarme de mi esposo. Sé que un acto llevó a otro. Ya no hay nada de qué arrepentirse, porque la culpa la he cargado desde aquel entonces, y sobre todo la soledad y el odio que tienen mis hijos hacia mí después de que se enteraron de todo lo que hice. Ahora ya me encuentro libre, pero pasé el peor de los infiernos en la cárcel, y hasta el momento mi vida lo sigue siendo, porque no tengo a nadie. Mi familia se ha alejado de mí. Como les conté al inicio de esta historia, he envejecido como una persona hostil. Y muy seguido, noche a noche, sigo teniendo esas pesadillas en las que mi esposo me ataca, en las que él vuelve de la muerte para vengarse, y en algunos otros simplemente aparece para burlarse de la forma en la que terminé viviendo por tratar de vengarme de él. De verdad que estoy arrepentida por todo lo que hice, pero ya no hay más que hacer. Todo ya pasó y he echado a perder mi vida por todo esto. Solo les ruego a ustedes que escuchan este relato, que si tienen la oportunidad de usar brujería para obtener algo a cambio, la verdad es que desaprovéchenla, porque no saben el infierno que esto puede traerles a sus vidas y a las de sus seres queridos. Mientras tanto yo seguiré sufriendo este infierno,
por haber tratado de vengarme de mi marido infiel.